en lo que pasa es la lluvia, vamos a hablar ahora, vamos a pasar a un tema de vinculación entre la universidad con Piedra Resort. Les dije yo que hace tiempo estuve dando una clase de teatro, hace unos años, y a partir de ahí surgió la vinculación, la coordinación de la carrera, y Aide y yo decidimos trabajar en conjunto, nos ofrecieron la oportunidad y la tomamos, de trabajar en conjunto para que pudieran tener ustedes acceso a hacer prácticas profesionales con la editorial, ¿sí? Yo solo les voy a decir qué es la editorial y luego las colegas se van a encargar de desarrollar el tema. Piedra Resort es un proyecto que nace entre 2015 y 2017, en el que el mundo era otro, algunos de ustedes tenían 10 años, ¿no? si acaso, pero en ese entonces el mundo digital no era lo que es ahora. Y si ahora ven con ojos feos a los libros digitales, hace 10 años éramos el perro apestado, ¿no? Nadie los quería. Nosotros nos decidimos hacer libros digitales porque queríamos abrir una editorial, ya habíamos pasado por experiencias editoriales Aide y yo, pero nunca estuvimos muy a gusto con el proceso industrial de la edición. ¿Sí? El proceso industrial de la edición es salvaje, es horrible, se paga mal, se explota a los trabajadores, o sea, a ustedes y a nosotros nos explota, se nos paga feo. La cantidad de merma que hay en una editorial en una imprenta para publicar un libro, quienes ya tomaron clase con Aide ya saben que se desperdicia el 40% de papel. O sea, por cada libro que ustedes leen, un libro se tiró a la basura entero, ¿sí? Más o menos. Las condiciones de los obreros también de las imprentas son horrorosas, y además nosotros no teníamos un quinto para imprimir libros, y dos, por las experiencias editoriales que habíamos tenido antes, no íbamos a estar persiguiendo a las librerías para que nos pagaran 5 pesos, ¿no? Entonces, también nos pareció que estamos en un momento, y lo llevamos pensando 10 años, ha ido cambiando, pero estamos fundamentalmente de acuerdo, Aide y yo, que el trabajo de una autora como Laura, con esa carga emotiva que hay ahí, el trabajo de Rafa por su barrio, el trabajo de Nadezhda, con todas las emociones que implica hablar de la familia, de la orfandad, de la migración, eso no se puede vender como si fuera jamón, ¿sí? Eso no se puede vender en Gandhi como si fuera así, pase usted por su kilo de leche. ¿Han visto las librerías ahora? Parecen como si fueran pequeños supermercados. Aquí está la sección de leche, aquí está la sección de verduras, aquí está la sección de dulces. Uno entra a Gandhi y ve lo mismo, ¿sí? Aquí está la sección de romances, aquí está la sección de literatura erótica y acá está la sección... No puede ser reducida nuestra experiencia como humanidad a un bien comercial. No puede, a mí no me cabe en la cabeza. Las historias que ustedes tienen por contar, las historias que tenemos por compartir de la familia, de las colegas, y que ellas decidan retratarlas en un textito, no pueden ser, su principal objetivo no puede ser el de ser un bien comercial, no puede ser el de generar dinero con eso. Primero, porque están vendiendo su vida, ¿no? Su experiencia en el sentido más abstracto de la idea. Y segundo, porque paga una miseria, ¿no? Para que no se hagan bolas. Si quiere vivir de escribir, no lo va a lograr, de una vez les rompo el corazón. A los autores se les paga entre el 5 y el 8% del libro vendido, ¿sí? Entonces usted tendría que vender 10 millones de copias como para hacerse una lana para vivir de una manera más o menos estable, ¿no? Pero si usted vende, no sé, 1000 libritos, ¿no? Le toca el 5% de 1000 libros, ¿no? Entonces es como así. Y todavía hay que ver si se lo están dando desde el precio de venta en librería, que probablemente no, porque Gandhi les va a cobrar el 40% de la distribución de su libro, ¿no? Sino que se los van a dar sobre el precio de venta. Entonces quizás les den el 5% de 200 pesos. Entonces por ahí imagínense que van a ganar entre 5 y 10 pesos por libro vendido, ¿no? Entonces todo ese conjunto de razones, Aide y a mí nos llevó a pensar que queríamos fundar una editorial, pero el camino comercial no era el nuestro. Y el camino digital se nos presentó como una muy buena alternativa porque intentamos siempre
tener la mayor rigurosidad posible para que la edición sea de una excelente calidad. El trabajo que se hace en Besoar con el trabajo que se hace en una editorial que venda sus libros, la carga de trabajo y la calidad de trabajo no es diferente, y probablemente la nuestra es mejor porque la hacemos desde un sitio que no es el del dinero, ¿sí? Luego, esos libros se regalan y eso está ahí para quien quiera, y tampoco les cobramos a los autores por publicar, que es otra cosa que hacen las editoriales ahora, porque de nueva cuenta la experiencia humana no puede ser un bien mercantilizable, ¿sí? Al menos no en ese sentido rapaz de Penguin Random House y todos sus tentáculos que hay por todas partes. Bien, entonces Piedra Besoar tiene esa intención, y eso se refleja también en las colecciones que tenemos. Tenemos colecciones que intentan recoger los relatos, las fábulas, las anécdotas de conjuntos sociales que tienen un montón de cosas bien interesantes que decir, pero que por angas o mangas, o sea, hacia capitalismo, no llegan a las editoriales, ¿no? Digamos, a Santillana no le interesa hacer un libro sobre el barrio de Xonaca, va a vender cine generales. ¿Por qué le interesaría eso? ¿Y a cuánto lo puede vender? ¿No? La manera de superarlo, la manera de superar eso es con la gratuidad. Es con la gratuidad. Entonces aprovecho también para agradecerles a las compañeras y a todas las personas que trabajan con Besoar, porque todo es desde la donación de su tiempo. En los proyectos de Besoar nadie cobra, nadie paga. Se hace desde el deber. Luego hay quien lo hace desde el amor, luego hay quien lo hace desde el deseo de estar publicado, luego hay quien lo hace desde la pasión de editar, pero cada quien lo hace desde una zona distinta que no es la lana, ¿no? Que no son los centavos. Eso es Editorial Piedra Besoar, y se abrió a las prácticas profesionales vinculadas con la universidad. Y creo que ya, más bien, o sea, si ese es un tipo de cosa que les suena en la cabeza, que les interesa, como que les llama la atención, pues son más que bienvenidos a descargar los libros y en algún futuro que nos veamos para las prácticas. Ahora, ¿cuáles son los detalles de las prácticas? ¿Cuáles son los detalles del trabajo de edición? ¿Qué pasa con los procesos editoriales? Mis compañeras se lo dicen. Gracias. Llevamos ya un par de años abriendo el espacio de Piedra Besoar como un espacio también para ustedes donde realicen sus prácticas profesionales. Para quienes han tenido la oportunidad de cursar la materia de producción editorial conmigo, sabrán más o menos cómo ocurre esta parte del proceso editorial, ¿no? Hay una idea, un proyecto, llega un texto o solicitas un texto, ese texto tiene que ser editado, es decir, hay un acercamiento de ese documento a su objetivo final, que es de ser leído por un público lector especializado, ¿no? Localizado. Posteriormente hay una corrección de estilo de estos productos. Ya habrán sufrido quienes han hecho sus revistas o sus libros, ¿no? El proceso de recuperar textos, editarlos, corregirlos, estar persiguiendo a sus compañeras de generación porque son sus autores o autoras. Ya cuando por fin tienen sus textos, entonces empieza el trabajo de diseño, de maquetación de estos documentos. Y después de un largo periodo podemos dar por concluido el proceso cuando ustedes mandan a impresión esos productos. Ahí no termina el proceso de edición, ¿no? Ahí apenas estamos como en la parte de ver materializado el producto, y luego va el gran salto, que es lograr que esos libros o revistas lleguen a sus lectores. Aquí tiene que ver la parte de difusión, de ventas. En el caso de Besoar pues no tenemos ventas, entonces es de mano en mano, ve y descarga el libro, te compartimos este libro, es presentarnos en espacios como estos, sobre todo en espacios independientes. Es también el trabajo del autor o la autora, dar a conocer ese trabajo que ya se realizó. Entonces hay una distribución también detrás, ¿no? La edición no termina, recuerden, cuando está publicado el libro, sino hasta que llega a sus lectores y luego causa algo en el mundo. ¿Qué?
No lo sabemos, ¿no? Pueden ser posteriormente una puesta en escena, puede ser llanto a las 3 de la mañana porque nos sorprendió el texto, puede ser que no nos gustó el libro y tenemos el derecho de votarlo, ¿no? Claro que sí, ¿no? La edición termina allí, cuando está en manos de nuestros lectores y de nuestras lectoras. A lo largo de estos 2 años hemos trabajado distintos procesos con quienes se acercan a las prácticas profesionales. Hasta nuestra emisión pasada casi siempre era la parte de edición y corrección, ¿no? Abríamos las puertas de la editorial para que fueran ustedes quienes leían por primera vez el texto, lo editaban, daban recomendación a autor o autora, hacían la corrección de estilo, o bien también hubo una generación en donde hicieron también contenido ellas mismas, ¿no? Para que fuera una publicación. Pero este semestre que terminó coincidió con que los libros ya estaban editados y ya estaban corregidos. Y entonces se abría un panorama diferente porque nunca habíamos trabajado la parte de diseño y maquetación. A distintas generaciones les ha tocado trabajar con Publisher, les ha tocado trabajar con Scribus, trabajar con Sigil para hacer la maquetación y el diseño de nuestros materiales, ¿no? Y se abría la gran interrogante de cómo poner en práctica también la parte del diseño editorial con este conjunto maravilloso de 7 personas que tuvimos durante un par de meses. Yo les decía cuando terminamos las prácticas que probablemente era el periodo de prácticas profesionales más difícil que habíamos tenido por nosotros posicionarnos en enseñarles completamente el sistema ahora sí de InDesign, ¿no? Aquí son heroínas porque sobrevivieron a 2 arduas semanas de enseñarles a usar InDesign de principio a fin, de enseñarles a hacer una programación de IPU con Sigil, trabajaron directamente con Sigil, pero además quiero decirles que están maquetando dramaturgia. Si se han asomado o al rato que se asomen a las obras, formar dramaturgia es un dolor de cabeza. Ellas no lo saben. No lo saben, se están enterando en este momento. Son de las obras más difíciles de formar. Después de poesía, dramaturgia es un verdadero dolor de cabeza. Dramaturgia moderna. Hay cambio de color, hay cambio de diálogo, hay cursivas, hay negritas, hay acotaciones, hay corchetes. Una frase comienza 3 páginas antes y termina 2 después. Hay una cantidad de técnica que utilizan los autores de dramaturgia moderna para colocar. Es que las acotaciones son diálogos, o sea, lo que les decíamos de hay un personaje que son los recuerdos de viaje de estas 2 hermanas, hay un personaje que es Isaura desdoblada en I, pero además son los subtítulos de las películas que se están metiendo. Para quien ya tomó el curso de diseño, son ¿cuántos estilos aventó Lenny? ¿10? ¿12? Era como 12. Como 12 estilos, ¿no? O sea, solo de ir maquetando cada una de las páginas. O sea, cambios de tipografía, cambio de color, cambio de familias completas o sea, no. El trabajo que tuvieron en sus manos hacer la maquetación y hacer la programación, porque además también tenemos quien hizo la programación de IPU, ¿no? Con la misma dificultad de que no sea una página fija, de estar también probando un montón de estilos que no teníamos preparados en la editorial y que había que estar ajustando de cómo hago que se salte estos 3 párrafos que me está pidiendo la autora si es un IPU, ¿no? O sea, ¿cómo le hago para romper la página? Bueno, la verdad, yo quiero darles el reconocimiento absoluto aquí a Lenny, que está, a Andrea, a Fili, a Diego, ¿cómo? A Nati. O sea, el trabajo realmente que se hizo
de maquetar esos documentos y de hacer la programación de esos documentos supera por mucho lo que habíamos realizado como prácticas profesionales hasta el momento, ¿no? Yo estoy realmente orgullosa de este equipo de trabajo, pero además estoy realmente contenta y emocionada de saber que los profesionales que salen de las aulas de la universidad pueden enfrentarse también a productos tan complejos como obras de dramaturgia moderna, ¿no? O sea, el trabajo que se va construyendo en las aulas, no solamente con la materia de producción editorial, sino además con el resto de las materias como corrección de estilo, redacción de textos, las va preparando también para insertarse, ¿no? en una realidad laboral como la que ya nos pintó Mauricio, ¿no? Y que saben que soy fatalista también, ¿no? Cuando ingresan a la materia siempre les digo, la industria editorial es un monstruo, ¿no? Y es una empresa, es una industria. Quienes tenemos romantizado de pronto todo este trabajo de la edición, nos vamos encontrando al insertarnos ya en la vida laboral con una explotación tremenda, ¿no? Ya pasamos o ya pasaremos por el discurso de que ninguno de ustedes debería estar ganando 9 pesos por cuartilla por corrección de estilo, que nadie nunca tendría que estarles pagando menos de 50 o 60 pesos por hacer formación de interiores, y si es dramaturgia, por favor el doble, porque es mucho trabajo. Pero creo que la experiencia también de recibirlos ya fuera de las aulas, también recibirlas dentro de la editorial, a nosotros me parece que lo que nos despierta es cierta nostalgia, ¿no? También de nuestros primeros acercamientos a los proyectos editoriales. Hay también, me parece que hay un trabajo constante de estar actualizando nuestras formas también de pensar los productos culturales. Cuando surgió Besoar teníamos una idea, me parece todavía muy positiva, ¿no? Como muy alegre de lo que podría ser sostener una editorial autogestiva, independiente, no comercial, ¿no? O sea, todo eso que fuimos viendo de cómo sostener un proyecto con costos y distribución y demás, Besoar no lo tiene, ¿no? O sea, es una editorial que sobrevive por puro amor al arte. Pero desde esa supervivencia me parece que también hay otra forma de pensar la edición y de pensar los procesos editoriales mucho más horizontales. Durante las prácticas profesionales también intentamos que ustedes se lleven no solamente la preparación para insertarse en el campo de lo laboral, que finalmente es el objetivo de las prácticas y de esta vinculación con la universidad, intentamos que también se lleven algo de resistencia, ¿no? O sea, creemos que no hay otra forma tampoco como de ir cambiando los mecanismos que sostienen a la industria editorial, que a veces son tan capitalistas y de tanta explotación y de tanta conformación como de una élite, de un canon. O sea, no hay otra forma también de que ustedes se lleven esa resistencia, si no es también como la vinculación con espacios diferentes, ¿no? Quienes tengan la oportunidad de insertarse en proyectos editoriales, pregúntense siempre, ¿no? O sea, ¿qué papel estoy ocupando dentro de esta cadena de producción, ¿no? O sea, si tienen posteriormente la posibilidad de ingresar a una editorial como forma de vida, ya sea como correctoras, como editoras, como diseñadoras, llévense siempre esta pregunta, ¿no? O sea, las condiciones de trabajo son las adecuadas. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿O desde dónde va a ir también
la resistencia a las formas en las que se van tejiendo este conjunto de explotaciones diversas, ¿no? No romantizamos, la verdad, la actividad editorial es algo que nos sostiene, es verdad, fuera de Ediciones Besoar tenemos 5 trabajos al mismo tiempo probablemente, ¿no? Todos relacionados con la industria editorial, corrección de estilo, dictaminación de textos, clases en las universidades, la parte de escribir libros, sí, o sea, hay una quien quiera dedicarse a la parte de lo editorial se encuentra pronto con la realidad de que formar parte de las filas de Penguin Random House no es el sueño, ¿no? O sea, hay explotación de por medio, pero por otro lado, este tipo de proyectos, los que ustedes generan también en las aulas, cada vez que se llevan una revista concluida, cada vez que se llevan un libro concluido, cada vez que se llevan la propuesta de un proyecto editorial posterior, también es como nuestro espacio de resistencia, ¿no? De decir, hay otras formas de pensar los productos culturales, hay otras formas de llevarlos a cabo, y quiero pensar que quienes conocen tanto la editorial como a Mauricio y a mí, saben que de por medio hay como un soltar absoluto, ¿no? De ustedes son dueños de su tiempo, ustedes son dueños de su trabajo. Hay también un amor muy profundo por acercarlos a ustedes a estos procesos editoriales y de que se lleven el mayor conocimiento posible para hacerle frente a el día de mañana el espacio laboral en el que se inserten, ¿no? Hay, me parece, desde Besoar y en estas prácticas, queremos pensar que hay también como un cuidado, ¿no? No solo hacia los procesos y hacia los libros que llegan a nosotras, sino a las personas que trabajan, ¿no? de la mano con nosotras. El día de hoy, pues queríamos también que escucharan de voz de este maravilloso equipo de trabajo cómo fue enfrentarse a un proyecto real en el mundo, ¿no? O sea, ¿qué es lo qué cambió de estar haciendo la maqueta para la clase final a tengo que formar este libro que va a distribuirse, ¿no? o que va a tener una presentación y que es un objeto real en el mundo? Entonces, yo más bien quiero escuchar lo que tengan que decir. Buenas tardes de nuevo. Otra vez. En mi caso me tocó conocer, familiarizarme y sobre todo tratar de entender qué es la InDesign, porque como sabrán, InDesign pertenece a la gran familia de Adobe y generalmente no es muy sencillo usar Adobe para nada. Entonces, general cuando nos dijeron, sobre todo porque agradecemos mucho de que nos hayan como que dado a elegir sobre qué queríamos trabajar, si sobre Sigil o InDesign. Cuando dijeron InDesign dije, bueno, quiero aprender porque es algo nuevo, es algo que no conozco y sobre todo que es una experiencia nueva. Entonces dije, levanté la mano para InDesign. ¿Y qué pasó? Que primero mi computadora después de esa sesión, o sea 2 días después, murió, falleció. Luego pasa de que ya después de que pues de alguna forma cuando mi mamá me presta su computadora y vuelvo con el programa, tuvo un problema como por 3 semanas de que no me aparecían unas líneas que me tenían que aparecer porque son las líneas base y las líneas guía.
Y estuve así como que, vi como 4 tipos de videos y todo, y al final dije, no puedo, me voy a acercar a la maestra ID. Y la maestra ID también estuvo como preguntando en muchísimos lugares del problema, que al final solo era un problema del Zoom. Entonces, fueron estas pequeñas cositas y que dije, ay, bueno, desde el inicio. Y ya después, pero me divertía bastante, pero muchísimo hacer esto, pero sobre todo que también hay otra cosa que tenemos que pequeñas memorias. Hay varios estilos. La autora juega mucho con los márgenes, juega con los colores, con los formatos. Entonces llega un momento en el que yo digo, güey, ¿cómo tengo que hacer esto? ¿Cómo hago para el espacio? Luego, por ejemplo, hay las versalitas se utilizan, no quedaban las versalitas, todo se ponía siempre en redonda y yo estaba como que andaba jugando, y luego no sé si les pasa que en Word ponen una imagen y se desajusta todo el texto. Algo así pasa en el design con los estilos. Entonces de repente ponía un estilo en que según yo ya estaba listo y se saltaban 4 páginas, o luego en unas páginas yo en un estilo hay como las páginas de los estilos de página, ponía el estilo de página y se desajustaba o no me dejaba poner texto, o me lo saltaba a la siguiente página y era como de que ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo muevo? Pero de nuevo, o sea, todo fue también fue asesorado con la maestra, todo fue bastante ameno. A mí, a pesar de que parece que es queja tras queja, yo me divertí mucho creando los estilos, viendo por ejemplo los espacios, los colores. Yo me divertí bastante haciendo esto, sobre todo, y luego cuando ya había quedado esto, porque a mí me gusta mucho hacer esas cosas. A mí me gusta mucho crear estilos y todo en Word, y dije, puede ser similar, no es similar, pero sigue siendo muy divertido. Es bastante, yo lo encontré entretenido, aunque pues obviamente sí tiene su carga, ¿no? O sea, sí, sobre todo mi miedo también surgía de que esta obra se va a publicar, entonces esta obra tiene que quedar bien. Entonces cada vez que no quedaba un estilo o decía yo ya quedó y luego se hacía algo completamente distinto al programa, era como de que esta obra se va a publicar y está quedando mal, esta obra no va a quedar. Entonces creo que hasta llega un momento que al final se me olvida poner mi nombre al final, porque yo estaba viendo otras cosas y dije, bueno, luego lo pongo mi nombre y lo mandé así la versión final, y luego dijeron, no, tienes que tener tu nombre. Y fueron cosas como que me centré porque yo quería que quedara bien, y es algo como que muy minucioso. Y también cuando hubo un momento en el que entre los compañeros nos retroalimentamos, me llega la retroalimentación y eran cosas que yo según me habían quedado y que no, y entonces dije, bueno, me surgió como que esta no sé cómo decirlo, preocupación, y dije, bueno, voy a leerlo de nuevo. Creo que leí pequeñas memorias alrededor de unas 6 veces, de tantas revisiones que le di, o más, yo creo que más incluso, de tantas revisiones que le di para que quedara bien en el formato. Pero de nuevo es un proceso bastante entretenido, pero creo que creo que lo había entretenido, sobre todo porque no pasé yo el formato, yo no pasé el proceso de programación de los estilos y todo, porque al final la base ya estaban construidas, entonces solo tenía que jugar o modificar con algunas cositas. Pero, y sobre todo porque teníamos el apoyo de tanto el maestro como el maestro Mauricio, que siempre estaban como que dispuestos a responder preguntas que llegaban a veces a las 11 de la noche. Pero bueno, pues nada, programar es otra cosa distinta, entonces pues se les pasa a mi compañera para que les cuente un poquito más de cómo su experiencia es digital. Bueno, en mi caso yo trabajé con el otro programa que vimos, que es Sigil, Sigil es un programa que utiliza código para maquetar, para formar los textos, las obras. Sirve para poder crear textos en formato EPUB, creo que lo deben haber escuchado, son libros electrónicos que son adaptables a diferentes dispositivos, y Sigil se utiliza justamente para maquetar en este formato.
todo lo que se escribe está en código. Entonces, cuando nos introducen, nos presentan a este programa, la verdad a mí me da un poco de miedo porque nos explican, no, pues utiliza código, todo se utiliza con código. Y yo no sé nada de código, yo pienso, ¿cómo voy a utilizar este programa? ¿Cómo lo voy a saber manejar si no sé, no entiendo de esto? Pero algo que sí quiero destacar es que pues también, como ya había mencionado mi compañera, la maestra Jaide nos explicaba, nos dio varias clases, en varias reuniones del funcionamiento de los programas, o sea, de explicarnos cada cosa, cada función, y también las dudas que iban surgiendo las podíamos preguntar. Entonces esta parte pues fue de muchísima ayuda porque creo que casi todos los compañeros de las prácticas no habíamos trabajado con estos programas. Entonces pues ya se nos explica, nos dan estas clases de cómo utilizar cada programa. Entonces pues ya al momento de que empiezo a trabajar con Sigil, al principio sí seguía siendo, la verdad sí fue un poco un reto entender el programa, entender la interfaz. Al principio yo lo veía y casi no lo entendía, no le veía forma, porque tienes así en Sigil tienes como tu parte donde se muestra el texto, el producto que vas a tener, y del otro lado está todo en código. Cada pequeña cosa, cada texto y lo que estaban diciendo de los estilos, el formato, los colores, todo, cada cosita tiene un código para que salga de cierta manera, de la manera en la que tú necesitas. Entonces, bueno, ya que le agarré, me tomó un poco de tiempo como agarrar la onda de entender, tengo que ir poniendo tal cosa así. Nos dieron pues como una base, igual como una guía del código los códigos que se deben utilizar, y ya como que a partir de eso ya el texto que ya teníamos, digamos, en bruto, eso ya lo íbamos formando, pasándolo a la versión en código. Aún así sí era un poco, por momentos sí tenía problemas, tenía como tabas de necesito poner tal cosa de tal manera para el texto y no sé cómo, o no me está saliendo como debería. Y en Sigil, como pones así un código o algo que no está bien, y te marca enseguida, te sale a un lado como error tal cosa. Y ya era como que, ok, de ahí le vas corrigiendo, le vas buscando, pero sí me tomó un poco de tiempo como entenderle. Y muchas veces me surgían dudas, luego a mis compañeros que trabajaban con Sigil igual, a muchos de mis compañeros les preguntaba de, ¿cómo hiciste esto? ¿Este código cómo era? Porque luego yo decía, ok, creo que según lo que tengo aquí, el código para ponerlo en este formato, en este estilo, es tal. Y lo intentaba y no quedaba, no funcionaba. Y era como, ok, bueno, entonces, ¿qué código entonces tengo que utilizar? Y así, o sea, fue como mucho de prueba y error y de, la verdad, de estar preguntando, de apoyarme de algunos compañeros, de investigar por mi cuenta. Pero ya poco a poco le fui entendiendo mejor, le fui ya agarrando un poco más a lo que es el programa. Y la verdad, me gustaba como esta parte de editar, de formar el texto. Ya en algún punto ya era un poco más fácil, entonces ya lo podía hacer con mayor facilidad, ya se me hacía más sencillo. Y la verdad, el proceso, el aprendizaje de esto, pues fue algo que yo sentí al final satisfactorio, algo que me dio mucho gusto haber aprendido, porque era un programa que yo nunca había tocado, con lo de esto del código, que también yo no sabía ni entendía nada de esto. Entonces, poder aprender, aunque sea un poco, porque hay muchas
funciones o herramientas del programa que a lo mejor no se terminaron de ver, de aprender, pero lo poco que aprendí en este proceso, en estos meses, fue algo que a mí me dio mucho gusto de ver que, ok, pude yo sola, o sea, bueno, con apoyo y con ayuda, pero pude yo formar y maquetar una obra, un libro. Eso es algo que pues nunca había hecho antes, ¿no? Que creo que también mis compañeros nunca habíamos tenido la experiencia de yo estoy formando, estoy creando este libro, esta obra que se va a publicar. Se va a publicar y se va a difundir y va a haber gente que la va a leer, y esto es, pues, viene de mí, de mi trabajo, de lo que yo estoy haciendo, y yo ayudé a crear a que este libro pues se volviera, se presentara ya como algo, pues como un producto final ya listo para publicarse, para difundirse. Y pues esta parte a mí me gustó mucho una vez ya que se estaba finalizando el proceso de las prácticas profesionales. Pues yo disfruté, la verdad, en todo esto, aunque hubo sus problemas, sus dificultades, en algunos momentos donde sí me llegué a preocupar mucho por no poder hacer esto correctamente. A veces sentía que no le entendía nada de lo que estaba haciendo, pero al final sentí mucha satisfacción, me dio mucho gusto ver que, ok, sí pude lograr esto. Sentí que fue algo muy productivo, esta experiencia de la que sí llegué a aprender mucho. Y pues de esta parte de la editorial, que la verdad a mí ya me llamaba la atención y que dije, bueno, quiero conocer un poco más, quiero experimentarlo, voy a hacer mis prácticas aquí con la editorial, y creo que pues sí me llevé un buen aprendizaje de cosas que nunca antes había intentado, y la verdad es algo que yo recomendaría, una experiencia que me gustó, por si a alguien de ustedes pues sí les interesa en este tema, esta área de la edición y maquetación y todo eso. Gracias. Ya para cerrar, como dijo Lenin, me encantó lo que dijo Lenin. Parece que tú es queje. Bueno, sí, pero eso nos lleva a la pregunta importante de, ¿y entonces por qué estamos acá? ¿Sí? Si todo es tan complicado, ¿por qué estamos acá? Les voy a dar una respuesta en 3 sentidos. El primero sería en un sentido, voy a empezar por el sentido político. La editorial Piedra Resuar es un reclamo político a las condiciones de la industria editorial y de la industria de los bienes culturales concebidas como mercancía. Y luego uno dice que es una hormiga contra Godzilla. Nada, o sea, que no se llame en engaño a nadie. O Godzilla no me ve, o Godzilla si me ve no le importo, y el día que le importe viene y me apachurra y ya está. Pero uno está ahí, y eso es importantísimo, estar ahí. ¿Sí? Estar ahí presente, hacer cuerpo, hacer bulto y decir, no todos vivimos igual, no todos entendemos el mundo del arte, de la cultura de la misma manera, aunque Netflix y Prime quieran convencernos de lo contrario, y bueno, estamos hormigueando, pero ahí estamos, ¿no? Y ahí estamos haciendo nuestras cosas. Luego, en un sentido estético, yo les diría que es súper importante, porque una editorial es una voz, ¿sí? Recuerden que los objetos culturales no están dados en el mundo. No se encuentra un libro como se encuentra un volcán, ¿no? Los objetos culturales son producciones de la humanidad. Y en ese sentido, entre tanta producción de la humanidad, tener una editorial es elegir, esta es nuestra voz, ¿sí? Los libros que ustedes pueden leer de Dramaranda, del Festival de Dramaturgia y en general de todo Besuar, es nuestra voz, de todas las que estamos aquí y de todas las que han trabajado, donado su tiempo, convivido con la editorial. Y eso en sentido estético es delicioso porque, de nuevo,
Penguin Random House no va a publicar, ni siglo XXI, hablamos de lo privado y del Estado, ninguno va a publicar nunca la historia de Pequeñas Memorias de Laura. Y esa es una historia necesaria para la historia de las trabajadoras de la maquila de este país y de todos los países, ¿sí? Entonces, estéticamente estamos construyendo una voz, y cuando yo tengo una editorial, yo decido qué quiero publicar. Cuando trabajo para una editorial, soy su obrero y ellos dicen qué onda, ¿sí? Pero en Besuar nos hemos encargado también en las prácticas que ellas trabajen también su contenido, y ellas tienen publicaciones en la página de Besuar también, ¿sí? Y en la parte humana, que ya lo decía Aide, lo dejaba ahí como a intuición un poco, completo su idea. No nos interesa la política y no nos interesa la estética si no está primero atravesada por las personas. Yo estoy súper contento de escuchar a Lenny y Andrea. Nunca se los habíamos preguntado esto, no nos pusimos de acuerdo. Yo no sé qué iba a escuchar, pero yo estoy muy contento de escuchar que una idea que yo tenía en la cabeza y que solo la había conversado con Aide, la hayan sentido ellas dos. Y en las prácticas y en general en mi trabajo en la universidad y con los y las estudiantes, yo creo que mi trabajo, más allá del contenido informativo que pueda tener, aprender a usar sigilo, aprender a usar design, son cosas que les enseño a Aide, ¿no? Como punto por punto, o yo que les enseño sobre tal autor, sobre tal corriente. La información está en internet, ¿sí? Pero la sensación de que alguien te diga, tú puedes hacer este trabajo y que al final lo consigas, eso no está en internet. Eso se da en la convivencia, trabajando uno a uno. Y ya se los dijeron las dos, créanles, uno no llega sabiendo cómo usar ni Sigil, ni InDesign, ni ningún producto de Adobe, ¿no? Y entonces, que yo termine un libro diciendo, cabrón, yo no sabía usar este, ahora hasta resulta que sé usar código. Bien, ¿no? Yo no tenía idea, yo solo había abierto Adobe para leer en PDF, y ahora resulta que yo hice un libro que se puede leer en PDF. Súper bien. Esa sensación es la que, al menos yo en mi trabajo como docente y ahora en las prácticas profesionales, eso es lo que yo quiero provocar. Eso es lo que queremos provocar en ello. Que ustedes se enteren que sí pueden. Y que no crean que están destinados a una vida de ahí, es que yo solo sé corregir textos. No, usted puede hacer podcast, usted puede programar libros, usted puede hacer cronismo cultural, usted puede retratar la historia de su barrio, usted puede retratar la historia de su familia, usted puede publicar y ser blogger de literatura y de problemas literarios y de la península yucateca. Lenny es autora nuestra en el libro que se llama Cuéntame Yucatán, también pueden descargar y leer su trabajo ahí. Entonces, después de tanta tragedia, vale la pena, ¿sí? Vale la pena. No es un sacrificio, yo jamás diría que es un sacrificio, solo no es fácil, no crean que es una cosa fácil, y menos si es gratuito, ¿no? Menos si es una cosa de hacerlo como hobby y como por gusto. Y Aide, ¿quiere decir algo final para cerrar? Como siempre les digo cuando terminamos el curso, apropiense de los medios de producción. Es finalmente también el objetivo de la universidad, ¿no? Que pasen de ser consumidores a ser productores de lo que quieran, de historias, de productos culturales, de proyectos editoriales. Si se van a dedicar a hacer también la parte de la docencia, también les tocará estar ya frente a grupo, ¿no? Estar en la universidad es ese cambio también de mentalidad, ¿no? Que no les digan que solamente es preparación para el trabajo. Como decía Mauricio, no solamente es una conciencia de clase, es también una conciencia de ser la nueva generación de intelectuales de este país, y ese es un peso grandísimo, ¿no? Estar en un momento de decidir también qué van a hacer con eso, o sea, qué clase de intelectuales van a ser saliendo de las aulas de la universidad, a qué van a dedicar no solamente su vida laboral, sino también su tiempo que puedan robarle justamente a esa a esa vida laboral, ¿no?
Pregúntenle también a sus docentes, acérquense. Las vidas de sus docentes también son bien intrigantes y son también vidas de resistencia, ¿no? Pregunten qué editoriales tienen, qué están haciendo, qué proyectos culturales acompañan también el periodo de la docencia, ¿no? También David sabrá también con la parte editorial y demás. No es fácil, ¿no? Uno no se sostiene de las humanidades solamente así porque ya estudiamos el Quijote y podemos vivir del Quijote, no es verdad, ¿no? Pero hay una recompensa mayor, que es justamente pensar los discursos, y ya no solamente pensarlos, sino fabricarlos, ¿no? O sea, esa es su posición en el mundo ahora, ¿no? Ustedes son los nuevos productores de conocimiento, de productos culturales, de objetos editoriales. O sea, ustedes están actualmente saliendo de las aulas de la universidad para convertirse en esa clase de intelectuales pensadores del futuro que es hoy, ¿no? Entonces, abrácense de eso y llévenlo, ¿no?